Bienvenidos, esto es 24/7 Periodismo sin Censura. Durante décadas nos dijeron que los grandes problemas del futuro todavía estaban lejos, que el mar subiría algún día, que la contaminación sería un problema para las próximas generaciones, que la ciencia siempre tendría una respuesta para todo. Pero el futuro tiene una mala costumbre, siempre termina llegando. Esta noche hablaremos de ciudades y paraísos turísticos que podrían desaparecer bajo el océano, de animales que sobrevivieron a laboratorios y ahora buscan algo que nunca conocieron, una familia, y de millones de partículas invisibles que están en los mares, en los alimentos e incluso dentro de nuestros cuerpos. Tres historias distintas, una misma advertencia. Las consecuencias de nuestras decisiones ya están aquí. Soy Sebastián Maussan. Comenzamos. «24/7» con Sebastián Maussan. Durante años pensamos que el aumento del nivel del mar era un problema para nuestros nietos. La realidad es mucho más incómoda. Nuevas investigaciones sugieren que podríamos haber subestimado el verdadero impacto del calentamiento global sobre los océanos. Y si los datos son correctos, algunos de los lugares más emblemáticos del planeta podrían estar viviendo una cuenta regresiva silenciosa. No hablamos de ciencia ficción, hablamos de ciudades, de comunidades, de territorios completos que podrían desaparecer. Valdemar López nos presenta esta investigación. El cambio climático es una realidad en nuestro planeta, aunque por muchos años la humanidad ha creído que los peores escenarios catastróficos ocurrirán dentro de muchas décadas. Uno de sus principales efectos, el incremento del nivel del mar, es mucho peor de lo que se había advertido. Un nuevo estudio revela que los científicos del clima habían medido erróneamente el verdadero nivel de los mares, ya que en realidad el incremento ocasionado por el calentamiento global es de 30 centímetros hasta medio metro en algunas zonas costeras del planeta. Este error metodológico ha llevado a suposiciones imprecisas sobre la urgencia climática. No se trata de una advertencia para el futuro, sino de un llamado a la acción en el presente. Aún estamos a tiempo para salvar al planeta, o la humanidad preferirá seguir ignorando esta emergencia. El incremento del mar ya no es una amenaza futura, ocurre en la actualidad y pone en riesgo a más de un tercio de la población mundial que vive en zonas costeras. Regiones vulnerables por todo el planeta, desde Asia y las islas del Pacífico, hasta ciudades estadounidenses y mexicanas en el Golfo de México y el Caribe, enfrentan los mares en ascenso y los fenómenos extremos por el cambio climático, factores que aceleran el verdadero nivel del mar y que hasta ahora habíamos decidido ignorar. Por muchos años, la humanidad ha creído que el cambio climático y sus efectos para el planeta son una realidad que ocurrirá dentro de muchas décadas. Las advertencias de los científicos, basadas en datos erróneos, han creado la ilusión de que el peor escenario catastrófico se presentará hasta finales de este siglo. Pero un nuevo análisis de datos ha revelado que la gravedad de la emergencia climática ha sido subestimada en el mundo y que uno de sus principales efectos, el incremento del nivel del mar, es mayor de lo que se pensaba. Por lo que ya amenaza a millones de personas, particularmente las que viven en las zonas costeras del planeta, donde los impactos serán inmediatos. La investigación realizada por especialistas de varias universidades fue presentada en la revista Nature. Revela que en las últimas décadas, los científicos del clima han basado sus estudios en un punto ciego metodológico por la forma en la que se mide el nivel del mar del planeta. Esta medición errónea ha llevado a suposiciones imprecisas sobre las zonas de impacto cataclísmico en los principales focos rojos del planeta: Tuvalu, las Maldivas, Bangladesh o Indonesia,
enfrentan la amenaza existencial del incremento de los mares, pero también zonas en México, uno de los países latinoamericanos más expuestos al nivel del mar. Los estados más expuestos son Tabasco, Veracruz y Quintana Roo. Analizamos la relación entre el nivel del mar medido realmente y lo que comúnmente se asumía como representativo del nivel del mar a lo largo de las costas del mundo. Para contar con evaluaciones fiables del impacto de los riesgos costeros, es necesario combinar correctamente la elevación del terreno medida con el nivel del mar. Los resultados de este nuevo cálculo del nivel del mar revelan que los océanos del planeta, en realidad, han incrementado entre 30 centímetros y hasta 1,5 metros en zonas del sur global, por lo que el cambio climático ya es una realidad presente que ha permanecido ignorada en su real dimensión. Encontramos que el nivel del mar costero global medido es, en promedio, entre 20 y 30 centímetros más alto que el que se asumía comúnmente. Y esta diferencia es independiente de la antigüedad del modelo geoidal. Además, observamos que esta discrepancia es aún mayor en regiones como el sudeste asiático y el Indo-Pacífico, donde los desfases pueden superar incluso el metro. El error metodológico podría ser sumamente grave. Más del 99% de las evaluaciones de los peligros del cambio climático habrían asumido niveles del mar costero basados en modelos imprecisos, lo que ha afectado las políticas de cambio climático basadas en informes que desestiman los riesgos para las personas y las poblaciones. El aumento del nivel del mar es uno de los impactos más visibles y alarmantes de la crisis climática impulsada por el hombre, pero hasta ahora solo se habrían basado en datos como la altura del mar y la elevación de la Tierra, sin considerar otros factores como las mareas, los vientos, las corrientes oceánicas, la temperatura y la sanidad del agua. Durante años, para predecir el aumento del nivel del mar, los científicos a menudo han utilizado un modelo que estima el nivel observando el campo gravitatorio y la rotación de la Tierra. El nuevo modelo de medición del mar plantea nuevos métodos de elevación costera, listos para usarse en todo el planeta, con el objetivo de reevaluar los riesgos costeros y garantizar políticas públicas de cambio climático basadas en informes precisos. Este problema implica que el planeta ya está experimentando un escenario que se preveía para dentro de varias décadas. Los efectos del cambio climático ya son evidentes, pero eran ignorados. Se estima que las aguas del planeta podrían inundar hasta un 37% más de tierra costera y amenazar de 77 millones a 132 millones de personas, una situación particularmente preocupante para las naciones insulares que podrían desaparecer devoradas por los océanos. Por ello, la importancia de predecir el aumento del nivel del mar y cómo afectará a las comunidades. El aumento del nivel del mar, impulsado por el cambio climático, puede amenazar a millones de personas, más de lo que los científicos y planificadores gubernamentales pensaron originalmente. La situación es mucho más frecuente en el sur global, desde el Pacífico y el sudeste asiático, y menos en Europa y a lo largo de las costas atlánticas. Si hablamos de los pequeños estados insulares en desarrollo de esta región, su situación real sobre el terreno, donde observan el nivel del mar y ven que los va a afectar, digamos, bastante pronto, no está reflejada en este cuerpo específico de literatura científica. Es decir, si se revisan los estudios,
Estos ofrecen básicamente una perspectiva futura que no representa lo que las personas en el terreno, en estas islas, ya están experimentando en su vida cotidiana. El error en las estimaciones del nivel del mar no afecta a todos por igual. Las mayores discrepancias se concentran en el sur global, África, el sudeste asiático o el Pacífico, regiones donde la falta de datos precisos y la complejidad geográfica han dificultado las mediciones más exactas sobre el mar. En África, más de 15 millones de personas viven en zonas costeras que enfrentan un riesgo creciente de inundaciones. En el Pacífico, países enteros podrían ver comprometida su existencia. Claro ejemplo de ello es Hawái, que recientemente enfrentó sus peores inundaciones en los últimos 20 años. Otro caso es Vanuatu, una pequeña nación insular en el Pacífico Sur, donde la amenaza ya no es hipotética. Comunidades costeras enteras observan cómo el mar avanza sobre sus costas, las playas desaparecen y sus viviendas quedan a escasos metros del agua durante la marea alta. La línea entre la tierra y el océano se vuelve cada vez más difusa. El verdadero incremento del mar plantea problemas en la planificación y en el costo de los impactos ambientales en un mundo que está en constante calentamiento climático. Para los responsables de políticas públicas y los gobiernos que intentan gestionar las costas vulnerables en todo el mundo, especialmente en estas zonas críticas, donde observamos las mayores discrepancias, nuestro estudio es, en esencia, un llamado a la acción para asegurar que los planes que están implementando se basen en evaluaciones confiables. Y esto permitirá obtener conocimientos más precisos, evaluaciones más exactas y, por lo tanto, una comprensión más fiable de lo que está ocurriendo en la Tierra a nivel global. El problema en el error de cálculo del nivel del mar no es solo científico, sino también de política pública. Las proyecciones climáticas equivocadas han derivado en políticas y estrategias de adaptación basadas en datos incompletos. Las infraestructuras diseñadas para resistir cierto nivel del mar podrían ya no ser suficientes. Esperamos que esto conduzca a conocimientos más precisos, evaluaciones más exactas y, por lo tanto, una comprensión más fiable de lo que está ocurriendo en la Tierra a nivel global. Pero así como el planeta ha vivido engañado sin reconocer la verdadera gravedad del cambio climático y el incremento del mar, ¿qué otros aspectos de esta crisis del clima se estarán desestimando? Entre 2015 y 2025 vivimos los 11 años más cálidos jamás registrados. En 2025, nuestros glaciares continúan retrocediendo y el hielo sigue derritiéndose. El calentamiento de los océanos y el deshielo del hielo terrestre están impulsando el aumento a largo plazo del nivel medio global del mar. Tenemos que difundir la información entre nuestra gente en el terreno para que sepan que existe el cambio climático y que habrá inundaciones, de modo que podamos prepararnos antes de que ocurran. Insto a la misión de las Naciones Unidas a que brinde más capacitación y, si es posible, que llegue directamente a las comunidades de base. La crisis climática no solo avanza más rápido de lo previsto, es más profunda de lo que se suponía. Si la emergencia climática es la nueva realidad del planeta, ¿acaso es la humanidad la que no ha querido aceptar el peligro que representa para su existencia? El mar no negocia, no escucha discursos políticos, no entiende ideologías, simplemente avanza.
Y mientras seguimos discutiendo si la crisis climática es urgente, el agua continúa reclamando territorio. Durante años fueron tratados como herramientas, como expedientes, como números dentro de una investigación. Perros, gatos, conejos y otros animales que ayudaron al desarrollo científico sin haber tenido jamás la posibilidad de elegir. Muchos nunca caminaron sobre el pasto, nunca sintieron la lluvia, nunca conocieron el cariño de una familia. Pero para algunos de ellos la historia no termina en una jaula. Finalmente está cambiando para darles una segunda oportunidad. Mariana Díaz nos presenta esta investigación. Por años, los animales del laboratorio cumplían su función en silencio y terminaban su vida ahí mismo. Hoy eso está cambiando. Cada vez más universidades, centros de investigación y familias abren las puertas para darles una segunda oportunidad. En esta cápsula conoceremos cómo está creciendo el movimiento de adopción de animales de laboratorio y cómo está transformando tanto sus vidas como las nuestras. Hoy los candados de las jaulas de laboratorios por fin se abren. Las patitas que solo pisaron rejillas frías y esos ojos que solo vieron batas blancas y luces frías, hoy caminan hacia la libertad. Aquellos animalitos que pasaron su vida encerrados y asustados por culpa de los experimentos, están siendo adoptados para dejar atrás el miedo, conocer por primera vez el pasto y aprender lo que se siente ser amados por una familia de verdad. No saben jugar, no conocen la lluvia y el suelo siempre fue de metal. Llevan la ciencia en la piel y el cautiverio en la mirada. Hoy la jaula queda atrás para dar paso al milagro más difícil de la biología. El día en que un número de laboratorio aprende a ser parte de una familia. Pasaron de ser el sujeto de pruebas con números tatuados en la piel a ser los reyes de los sillones en sus hogares. Los animales que recibimos vivieron toda su vida encerrados sin conocer el exterior. Llegan asustados y muy nerviosos, como por ejemplo Lina. Lina fue la tercera rata que rescatamos. Cuando llegó, vivía escondida y solo espiaba para comer algo. Me di cuenta que por primera vez estaba conociendo los ruidos del exterior, la luz del día, los olores y la convivencia con otras especies. Entendimos que todas merecían conocer esa libertad. Son animales increíbles y no creo que la gente deba transportarlos así. Las cosas horribles que sufren estos pobres perros en nombre de la supuesta ciencia o alguna investigación espantosa. Siento que todos los seres vivos tenemos derecho al amor y realmente sobre todo cuando alguien ha sufrido, ya sea un animal o una persona, pues. Se calcula que más de 192 millones de animales se utilizan cada año en laboratorios de todo el mundo para fines científicos, médicos y comerciales, de acuerdo con Cruelty Free International, una cifra aterradora. Aproximadamente el 90% de los pequeños utilizados para fines científicos son ratones, ratas y aves, ya que al no estar protegidos por leyes en la mayoría de los países, son sacrificados al finalizar los estudios. Aunque los roedores y los conejos representan más del 80% de los animales usados en la ciencia, el prejuicio humano los condena 2 veces. Son los más utilizados y los últimos en ser salvados, rechazados por una sociedad que les da la espalda cuando más necesitan un hogar. Tal vez un hámster o ratas no le gustan a mi mujer, pero sí un hámster, tal vez hasta un conejito. Pues yo creo que sería lo más común que sería un perrito o un gatito. Tal vez las ratitas, yo creo que en casa no les llamaría mucho la atención. Diversas organizaciones que educan y destruyen prejuicios arraigados también facilitan la transición de estos pequeños hacia hogares seguros. Las familias heroicas están sanando lo roto, pues abren sus puertas no a una mascota común, sino a un ser traumatizado, asumiendo la sagrada y dolorosa misión de remendar los cuerpos marcados por el dolor y reconstruir los corazones destrozados por la ciencia, transformando el temor en amor puro. Cuando adoptamos a Harry, conduje desde Phoenix hasta Los Ángeles para recogerlo. Estaba demacrado, se le veían las costillas y no tenía ni una pizca de grasa en el cuerpo.
es un perro con un carisma increíble. Es impactante pensar que no le hubieran dado una oportunidad en la vida. Abrir las puertas del hogar a un sobreviviente de los laboratorios no es un acto de compasión ordinario, es descender a las profundidades de un trauma profundo para rescatar un alma destrozada. Las familias candidatas pasan por rigurosas entrevistas y visitas domiciliarias. Se evalúa que el adoptante tenga estabilidad económica, tiempo y de preferencia, experiencia previa con los animales que sufren traumas o miedos extremos. Solo aquellos capaces de soportar el peso de una mirada rota y un corazón aterrado son beneficiados con la misión de devolverles la vida. En el laboratorio estos pequeños no tienen nombre, se les identifica mediante un número tatuado dentro de la oreja o en la piel, por lo que el primer paso del protocolo de la adopción es ponerles un nombre oficial. Durante los primeros 7 días en el mundo exterior, los pequeños sufren de una sobrecarga de estímulos, ya que pasan de un entorno controlado y silencioso a un espacio lleno de variables impredecibles. Algunos animales experimentan agorafobia, es decir, miedo a los espacios abiertos. Al principio se niegan a caminar sobre el pasto porque solo conocen el metal o el plástico de las jaulas. Tampoco entienden qué es el viento, la lluvia o la luz directa del sol, por lo que suelen quedarse completamente paralizados de terror la primera vez que salen al exterior. Es común que al pisar superficies naturales como el césped o la tierra se queden completamente inmóviles. Sus almohadillas nunca han tocado texturas orgánicas y buscan refugiarse de inmediato debajo de mesas, camas o esquinas oscuras. Muestran un rechazo inicial al contacto ya que no entienden las caricias ni el afecto. Para ellos una mano humana acercándose suele significar manipulación médica, por lo que evitan el contacto visual directo. Posteriormente, durante las semanas 2 a 6, el cuerpo del animal elimina los niveles crónicos del cortisol, la hormona del estrés, y comienza a procesar las dinámicas de un hogar. En esta fase pasan de comer alimentos homogéneos de laboratorio a croquetas comerciales o dietas húmedas. Esto requiere un cambio gradual para evitar colitis o problemas digestivos severos. Pueden mostrar conductas repetitivas como girar en círculos o lamerse las patas en exceso. Son mecanismos de defensa heredados del confinamiento que disminuyen con paciencia. De los 2 meses en adelante se encuentran en la etapa donde el animal finalmente descubre su identidad individual y desarrolla un vínculo de confianza con su nueva familia. El pequeño empieza a mostrar curiosidad por juguetes, pelotas o texturas blandas, conductas que habían estado reprimidas o inexistentes en su vida previa. Una vez que confían en su núcleo familiar, se inicia el proceso para que convivan con otros perros, visitas u otros entornos fuera de la casa. Existen organizaciones no gubernamentales que actúan como guardianes invisibles, tejiendo pactos de estricta confidencialidad con universidades y laboratorios. En el instante exacto en el que los protocolos de estudio se dan por concluidos, estas organizaciones emergen del anonimato en una carrera frenética contra el reloj. Su misión es interceptar el destino final de estos seres, para transformarlo en un susurro de esperanza. Beagle Freedom Project es quizás la organización más famosa del mundo en este ámbito. Se especializan en el rescate de perros de raza Beagle, los más utilizados en las pruebas de laboratorio por su temperamento dócil, así como gatos, conejos y animales de granja. Desde su fundación en 2010 por la abogada Shannon Kidd, el Beagle Freedom Project ha rescatado y dado en adopción a más de 4,000 animales provenientes de laboratorios y centros de experimentación científica. No me propuse ser una heroína, pero 2 pequeños Beagles cambiaron mi vida para siempre. Se llamaban Bixby y Freedom, los 2 primeros perros que ayudé a rescatar de un centro de experimentación animal, las primeras almas que me mostraron lo que estaba en juego. Desde ese momento dediqué mi vida a darles a los animales del laboratorio una segunda oportunidad de disfrutar el sol, el pasto y el amor que nunca habían conocido. Soy la doctora Crystal Head, soy veterinaria. Me contrataron para ayudar a procesar a 500 Beagles que venían de Ridland. Tuvimos un proceso bastante minucioso. Empezó con la llegada del perro, lo pusimos en la báscula. Luego lo llevamos al área de examen y le revisamos el tatuaje de la oreja. Después le ofrecimos mantequilla de cacahuate. La mayoría no la acepta, son muy desconfiados de todo.
Mientras que en Latinoamérica, específicamente en Argentina, Team Ratas es una organización que motiva de forma directa la adopción y tránsito de roedores descartados por laboratorios y bioteros universitarios. Utilizan sus redes sociales para educar sobre el valor de estos animales como mascotas domésticas y romper los estigmas. A nivel internacional, ningún país del mundo obliga al 100% de sus laboratorios a buscar adopción por absolutamente todos los animales. Esto se debe a que los protocolos científicos exigen por ley realizar una necropsia por el uso de sustancias que impiden que el animal sea apto para la vida en comunidad. No obstante, algunos países y regiones han creado marcos legales estrictos que prohíben el sacrificio automático de ejemplares sanos, forzando a las instituciones a priorizar un programa de reubicación antes de aplicar la eutanasia. En Estados Unidos y algunos países de Europa como España y Francia, la jubilación animal empieza a ser obligatoria por decreto, mientras que el marco legal mexicano sigue considerando el sacrificio como el destino final por defecto para casi la totalidad de estos ejemplares. En México no existe ninguna ley específica o discursos activos enfocados exclusivamente en la jubilación o adopción de animales de laboratorios. La ciencia no puede seguir avanzando a costa de la libertad de seres sintientes. Es momento de transformar su trágico destino y brindarles la oportunidad de la adopción. Esto no es solo un acto de compasión, sino la única vía para sanar sus cuerpos traumatizados, permitiéndoles descubrir por primera vez el calor de un hogar, la suavidad del pasto y el amor genuino que les devuelva la dignidad que les fue arrebatada. Todos podemos ayudar a evitar el sufrimiento animal comprando productos libres de crueldad y exigiendo la implementación de pruebas eficaces y sin la utilización de estos pequeños por parte de agencias gubernamentales, corporaciones y, en muchos casos, nuestras propias alma maters. La forma en que tratamos a los seres más vulnerables dice mucho más sobre nosotros que cualquier discurso, porque la verdadera evolución no se mide por nuestra tecnología, se mide por nuestra capacidad de compasión. La contaminación ya no está solamente en los ríos, ya no está solamente en los océanos, en el aire, en los suelos, ahora también está dentro de nosotros. Millones de partículas microscópicas viajan por el planeta, impulsadas por décadas de consumo desmedido y producción descontrolada del plástico. Son tan pequeñas que resultan invisibles, pero sus efectos podrían acompañarnos durante generaciones. Hoy, la ciencia intenta encontrar una solución. La pregunta es si llegaremos a tiempo. Lisbeth Campuzano nos presenta esta investigación. La preocupación mundial por la presencia de microplásticos en océanos, alimentos y hasta en el cuerpo humano ha llevado a científicos y empresas a buscar nuevas formas de eliminarlos. Entre filtros avanzados, robots, bacterias y tecnologías capaces de atrapar partículas invisibles, comienza una carrera científica para enfrentar una contaminación que ya alcanzó dimensiones globales, esto es, microplásticos. La carrera Durante décadas, la humanidad creyó que el plástico era el símbolo perfecto del progreso. Barato, resistente y prácticamente eterno. Pero esa misma permanencia, hoy, se ha convertido en una amenaza global. Los microplásticos, partículas diminutas generadas por la degradación del plástico, ya están en los océanos, en la lluvia, en los alimentos y también dentro del cuerpo humano. Los microplásticos son omnipresentes. Están en el polvo que respiramos, en la lluvia, en el agua que bebemos y en los alimentos que consumimos, especialmente en la sal marina y los mariscos. Debido a su tamaño microscópico, son ingeridos por organismos en la base de la cadena alimenticia como el plancton. A partir de ahí, se van acumulando en concentraciones cada vez mayores, a medida que ascienden hasta llegar a los seres humanos, un proceso conocido como bioacumulación. Millones de especies marinas confunden los plásticos con alimento. Esto les provoca una sensación de falsa saciedad que deriva en desnutrición y muerte, colapsando poblaciones de peces enteras
y amenazando una de las principales fuentes de proteína de la humanidad. La cantidad, limpia y limpia. Luego devuelvo un segundo y todo es ingresos. El océano continúa a verter y alimentar a los manglares de demás y demás de plástico. Y luego ves estos pequeños trozos de plástico y tú dices, Dios mío, los peces lo comen, los pájaros lo comen y luego entra en la cadena alimentaria. Es devastador. La magnitud es enorme. Han sido detectados en la sangre, en los pulmones, en placentas, en el semen e incluso en el cerebro. Cada día, respiramos y consumimos fragmentos invisibles que provienen de envases, ropa sintética, neumáticos, cosméticos y residuos mal gestionados. El problema crece a una velocidad alarmante y los científicos advierten que aún no comprendemos por completo sus consecuencias a largo plazo. Sin embargo, mientras el planeta enfrenta una de las crisis ambientales más silenciosas de la historia moderna, también avanza una carrera científica internacional para detenerla. Laboratorios de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia y China desarrollan tecnologías capaces de capturar, medir e incluso neutralizar los efectos de estas partículas antes de que sigan acumulándose en el ambiente y en los seres vivos. Hoy sabemos que hay algo llamado microplástico, y esas diminutas piezas de plástico, algunas son microscópicas, entran en la cadena alimenticia y al final las comemos, las bebemos y nuestros cuerpos están absorbiendo esas piezas de plástico, microscópicas, piezas de plástico y nadie lo sabe, que están haciendo daño a nuestra salud. Filtros inspirados en peces, algas modificadas genéticamente, textiles inteligentes y robots acuáticos son parte de una nueva generación de soluciones que buscan atacar el problema desde distintos frentes. La pregunta ya no es solamente cuánto plástico producimos, sino cuánto tiempo más podremos vivir rodeados de él. Un equipo de investigadores de la Universidad de Bonn dio un paso importante para enfrentar uno de los mayores desafíos de la contaminación moderna, los microplásticos generados por el lavado de la ropa. Cada vez que se lavan prendas sintéticas, miles de fibras microscópicas se desprenden y terminan en el agua residual. Estudios recientes estiman que un hogar promedio puede liberar hasta medio kilogramo de microplásticos al año únicamente por lavar ropa. Frente a este problema, científicos alemanes diseñaron un filtro innovador inspirado en la naturaleza. El sistema toma como referencia la estructura de filtrado de peces como las sardinas, los arenques y las anchoas, que utilizan sus branquias para atrapar partículas sin bloquear el flujo de agua. El diseño crea una especie de embudo permeable, donde el agua atraviesa una malla capaz de retener partículas extremadamente pequeñas, mientras las fibras plásticas son dirigidas hacia un comportamiento de recolección. Durante las pruebas de laboratorio, el filtro logró eliminar más del 99% de las microfibras plásticas provenientes de lavadoras sin sufrir obstrucciones, uno de los principales problemas de los filtros convencionales. Mientras en Alemania se trabajaba desde los hogares, en Estados Unidos, los científicos buscan limpiar el agua desde las propias plantas de tratamiento. Investigadores de la Universidad de Missouri desarrollan una técnica basada en algas modificadas genéticamente capaces de capturar microplásticos con una eficacia similar a la de un imán. Las algas producen limoneno, un aceite natural con aroma cítrico que provoca que las partículas microscópicas de plástico se adhieran entre sí formando grumos. Estos conglomerados se hunden y pueden retirarse fácilmente del agua. El objetivo es integrar esta tecnología en las plantas de tratamiento de aguas residuales, para impedir que las partículas lleguen a ecosistemas acuáticos o incluso al agua potable. Uno de los aspectos más prometedores del proyecto es que utiliza organismos vivos y sostenibles. Además, el plástico recolectado podría reciclarse o reutilizarse posteriormente, transformando un contaminante en un recurso aprovechable. Los microplásticos representan una amenaza ambiental persistente porque pueden acumularse en organismos y ecosistemas durante largos periodos de tiempo. Aunque todavía se encuentran en etapas iniciales, los investigadores consideran que este método podría convertirse en una herramienta clave para combatir una contaminación que ya afecta prácticamente a todos los ecosistemas del planeta. Estamos contaminando las aguas de la Antártica, de un continente tan alejado de un continente que en este momento nosotros llamamos el corazón del planeta, lo estamos contaminando con microplásticos. En Reino Unido, investigadores de la Universidad de Surrey
desarrollaron un dispositivo acuático capaz de nadar y capturar microplásticos mientras se desplaza por ríos y mares. El prototipo fue bautizado como Hilbert y surgió a partir de la idea de la estudiante de química Eleanor McIntosh, quien trabajó junto con científicos e ingenieros para construir este robot inspirado en la anatomía de los peces reales. El dispositivo mide aproximadamente medio metro y fue fabricado con tecnología de impresión 3D. Mientras avanza bajo el agua, mantiene abierta su boca para aspirar líquido contaminado. Posteriormente, el agua pasa por mallas especializadas que atrapan las partículas microscópicas de plástico. El agua limpia es expulsada nuevamente a través de branquias artificiales, mientras los residuos quedan almacenados en un compartimiento interno. Es una llamada al mundo a despertar sobre esta devastación, el daño, el riesgo a nuestro planeta, a la humanidad, debido al plástico de un solo uso que flota en los océanos. Otra innovación desarrollada en Alemania busca atacar directamente una de las principales fuentes de contaminación, la ropa sintética. Investigadores de los institutos alemanes de investigación textil y de fibras de Klagenfurt crearon un filtro textil capaz de eliminar hasta el 98.5% de los microplásticos presentes en el agua. El sistema utiliza varias capas de textiles con diferentes niveles de porosidad. Primero, retiene las partículas grandes y posteriormente atrapa las más pequeñas, incluso aquellas de apenas 1.5 micras. Además, incorpora un mecanismo de autolimpieza mediante aire comprimido, lo que reduce obstrucciones y prolonga su funcionamiento. Durante las pruebas, el filtro demostró ser altamente eficiente para interceptar microfibras antes de que llegaran a plantas de tratamiento, ríos o mares. Los investigadores señalan que esta tecnología podría instalarse tanto en sistemas domésticos como industriales, ampliando significativamente su impacto ambiental. La preocupación científica ya no se limita únicamente al medio ambiente. Cada vez existen más investigaciones sobre el impacto de los microplásticos en la salud humana. Científicos de la Red de Alimentación y Salud de Finlandia y China revelaron que antioxidantes presentes en frutas, vegetales y flores podrían ayudar a contrarrestar algunos de los efectos negativos de los microplásticos en el sistema reproductivo. Cada pieza de plástico que se fabrica y llega al ambiente eventualmente se fragmentará en partículas más pequeñas imposibles de recuperar por completo. También, estudios recientes encontraron partículas plásticas en placentas, tejido ovárico, fetos, testículos y semen humano, lo que ha despertado preocupación sobre posibles afectaciones hormonales y problemas de fertilidad. En experimentos realizados con ratones, investigadores descubrieron que las antiocianinas, pigmentos naturales responsables de colores rojos, morados y azules en frutas y flores, podrían ayudar a reducir el daño celular provocado por estas partículas. De acuerdo con los científicos, estas sustancias ayudan a restablecer el equilibrio hormonal, disminuir el estrés oxidativo y proteger tejidos reproductivos afectados por la exposición a microplásticos. Aunque aún faltan estudios clínicos en humanos, el hallazgo abre la posibilidad de desarrollar futuros tratamientos para reducir el impacto del plástico en la salud. Y una de las grandes preguntas es, ¿cuánto plástico hay en nuestro cuerpo? Uno de los principales problemas actuales es que todavía no existe un método universal para medir con precisión la cantidad de microplásticos presentes en el organismo humano. Por ello, investigadores de distintas universidades y centros científicos internacionales impulsan un nuevo marco metodológico para estandarizar la forma en que se detectan estas partículas. El objetivo es establecer criterios comunes que permitan saber si las partículas encontradas realmente provienen de tejidos humanos y no de contaminación externa durante las pruebas de laboratorio. Los especialistas advierten que los microplásticos pueden ingresar al cuerpo principalmente por 3 vías: alimentación, aire y contacto cotidiano. Hoy, se sabe que estas partículas provienen de envases, textiles sintéticos, neumáticos y cosméticos, además de residuos plásticos degradados. La intención de este nuevo sistema científico es responder a una pregunta que podría definir el futuro de la salud ambiental. ¿Cuánto plástico estamos acumulando realmente dentro de nosotros? Más proyectos que buscan frenar la crisis. La carrera contra los microplásticos no se detiene. En distintas partes del mundo se desarrollan tecnologías experimentales para enfrentar el problema desde diferentes ángulos. En Japón, por ejemplo, investigadores también trabajan con burbujas microscópicas capaces de atraer partículas plásticas y separarlas del agua mediante electricidad.
En Países Bajos y Noruega, algunas empresas ya prueban barreras flotantes automatizadas que interceptan residuos plásticos antes de que lleguen al océano. Mientras tanto, laboratorios en Corea del Sur y Singapur investigan materiales biodegradables que podrían sustituir parcialmente los plásticos sintéticos utilizados en textiles y empaques. Aunque muchas de estas iniciativas aún están en fase experimental, reflejan una realidad cada vez más clara. El mundo científico entendió que la contaminación plástica ya no es un problema del futuro, sino una emergencia del presente. No estamos hablando solamente de basura en el océano. Estamos hablando de partículas que ya están entrando al cuerpo humano todos los días. Los microplásticos ya flotan en el océano más profundo, viajan por el aire que respiramos y circulan dentro del cuerpo humano. Son tan pequeños que no podemos verlos, pero suficientemente grandes para alterar ecosistemas enteros y posiblemente nuestra salud. Sin embargo, la ciencia también está demostrando que todavía existe margen para actuar, desde filtros inspirados en peces hasta algas capaces de capturar partículas microscópicas. El mundo comienza a desarrollar herramientas para enfrentar una contaminación que parecía imposible de detener. Hemos botado tanta basura al mar y esta ha llegado a costas donde ni siquiera existe gente, pero ya hay basura. Es muy triste ver animales que han muerto, ver nidos de aves que están mezclados con la basura. La verdadera solución, no obstante, quizá no dependa únicamente de nuevas tecnologías. También exige replantear nuestra relación con el consumo, los residuos y la manera en que producimos materiales desechables. Porque cada botella abandonada, cada fibra sintética y cada fragmento plástico que termina en el ambiente no desaparece realmente, solo se transforma en algo más pequeño, hasta hacerse invisible. Y tal vez ese sea el mayor peligro de los microplásticos, que dejamos de verlos mucho antes de que dejen de existir. Los microplásticos son la evidencia perfecta de una verdad incómoda. La basura nunca desaparece, simplemente cambia de lugar. Durante décadas arrojamos residuos al planeta, creyendo que el problema estaba lejos. Hoy sabemos que nos invade, tanto al agua, a los alimentos y a nuestros cuerpos. Y quizá la lección más importante es esta: no existe una afuera donde podamos esconder las consecuencias de nuestros actos. Esta noche hablamos de océanos que avanzan, de animales que sobrevivieron a nuestra ciencia y de contaminación que ya vive dentro de nosotros. 3 historias que parecen diferentes, pero que en realidad hablan de lo mismo, de la relación que la humanidad ha construido con el mundo que la sostiene. Durante siglos actuamos como si los recursos fueran infinitos, como si los ecosistemas pudieran soportarlo todo, como si siempre hubiera tiempo para corregir nuestros errores. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera reconocemos que son nuestros errores. El mar está cambiando los mapas, los animales siguen pagando el costo de nuestras decisiones y los residuos de nuestra propia civilización ya circulan en nuestro organismo. La pregunta ya no es qué planeta vamos a dejarle a las próximas generaciones. La verdadera pregunta es qué planeta estamos habitando. Soy Sebastián Maussan. Gracias por acompañarnos en 24/7, Periodismo sin Censura. Hasta la próxima. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.